Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado La fiesta de los panes sin levadura y la predicación mundial. A través de esta fiesta de los panes sin levadura, debemos recordar la vida de sufrimiento de Cristo, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. Debemos conmemorar esta fiesta pensando en participar en los sufrimientos de Cristo. Para el bien de la humanidad, Cristo renunció toda su comodidad, su gozo y su alegría. Cargó la cruz para llevar los pecados de sus hijos, los pecadores del cielo, que estaban destinados a morir por su pecado. De esta forma, podemos comprender que el amor de Cristo hacia sus hijos era mucho mayor que su propia alegría o felicidad. La predicación es una de las verdades que Dios permitió a sus hijos para que pudieran alcanzar ese nivel y el camino de la fe. Nos sentimos alegres cuando predicamos, pero solo se puede realizar plenamente cuando prestamos más atención a la salvación de los demás. Sin la predicación del Evangelio, no podríamos aprender el camino de Cristo ni entender su sacrificio. Por eso, Dios permitió a todos los hijos de Sión el camino de la verdad, llamado predicación. De esta forma, hoy, al estudiar el sermón titulado La fiesta de los panes sin levadura y la predicación mundial, tomémonos un tiempo para reflexionar sobre el significado de la predicación contenida en esta fiesta. Veamos 2 de Timoteo, capítulo 4. El capítulo 4, versículo 1 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Entre las enseñanzas de Dios hay un camino de la verdad que es predicar la palabra. Debemos comprender que es una enseñanza verdaderamente significativa. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta el que hay que soportar, soporta las aflicciones para cumplir el camino de las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Para el bien del mundo, Cristo cargó con todos nuestros pecados y se sacrificó en la cruz. También nosotros debemos esforzarnos por guiar a toda la humanidad al reino de los cielos, siguiendo el ejemplo de Dios para poder hacer bien al mundo entero. Cuando éramos niños, solo pensábamos como niños. Los niños no tienen más remedio que vivir solo para sí mismos, demostrando un comportamiento infantil. Lloran pidiendo comida cuando tienen hambre o atención cuando necesitan que les cambien el pañal. Sin embargo, los que son maduros no solo miran por sí mismos, sino que también buscan el bien de los demás. Podemos decir que estas personas son aquellas que tienen una fe madura. Nuestra fe debe cambiar desde la de un niño hasta la fe de alguien maduro. La predicación es el factor más esencial para que se produzca ese cambio significativo en nuestra fe. Si predicamos solo para nosotros mismos o para nuestra propia satisfacción, nunca podremos llevar fruto. Cuando somos considerados con los demás, pensando en ellos antes que en nosotros, cuando practicamos la templanza o cuando concedemos y nos sacrificamos por los demás, la obra de salvación finalmente se cumple. Por eso, en 2 de Timoteo capítulo 4, dice que la predicación es como un buen sufrimiento. Dios nos enseñó, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Continuemos con 1 de Pedro capítulo 5. El capítulo 5, versículo 8 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar,
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Al predicar el Evangelio, llegamos a tener un tiempo de sufrimiento, no para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio del mundo. A través de este sufrimiento, nuestra vida se alinea con la vida de sacrificio de Cristo en la cruz. Dios nos enseña que, a través de estos sufrimientos, nos perfecciona, afirma, fortalece y establece el fundamento de nuestra fe. Es por eso que Dios nos ha permitido el camino de la verdad, llamado predicación, ¿no es cierto? Por lo tanto, una vida de predicación puede ser considerada como una de las partes más importantes en nuestro Evangelio y en nuestra vida de la fe. Para el bien del mundo, Dios fue crucificado en este mismo día a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. En este momento, pensemos en la santa voluntad de nuestro Padre, que tomó sobre sí todos los pecados de la humanidad, y grabemos en el corazón el verdadero y profundo significado de confiarnos la misión de predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora veamos el libro de Marcos capítulo 1. El versículo 35 dice: Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: Todos te buscan. Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. La vida de Cristo fue una vida dedicada únicamente a la predicación del Evangelio. Si su vida hubiera sido solo para su propio placer, no hubiera habido razón para que fuera perseguido, calumniado o incluso para que tratara de despertar a aquellos que no querían escuchar. Hay muchas dificultades en el proceso de la predicación del Evangelio. También se puede experimentar la persecución severa cuando se encuentran con los opositores. Sin embargo, Cristo nos enseñó su voluntad respecto a la predicación. Para esto he venido a la tierra. Sin el proceso de predicación, no podemos despertar ni enseñar a la humanidad. Así, Cristo nos enseña que lo más necesario para la humanidad es la predicación. La predicación no debe hacerse por nuestro propio bienestar o satisfacción. Por el contrario, Dios ha elegido la predicación como el camino para atraer alegría, felicidad y un futuro brillante a la humanidad. Para que sigamos este camino de la verdad, ¿no dijo Dios en Mateo capítulo 28, predicad este evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra? Veamos la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice: Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cristo nos recordó que el proceso de predicar el Evangelio es como el de dar a luz. Es decir, no es algo sencillo. A pesar de que Dios sabe muy bien que hacer la obra del Evangelio no es fácil, nos pidió que lleváramos a cabo esta misión. Dios también sabe que es más cómodo para sus hijos quedarse sentados en casa sin hacer nada. Entonces, ¿por qué nos pidió que hiciéramos esta tarea tan difícil? En realidad, la obra del Evangelio sería una tarea muy fácil si Dios la completara toda por sí mismo.
Sin embargo, para los hijos es una tarea muy difícil de llevar a cabo. Entonces, ¿por qué nos encomendó esta obra antes de ir al cielo? Hoy, a través de esta fiesta de los panes sin levadura, nosotros, los hijos de Dios, podemos entender la conexión entre la misión de evangelización dada por Dios y el significado de la fiesta de los panes sin levadura. La vida que llevó Cristo fue para nuestro bien. Vivió en esta tierra solo para salvarnos a nosotros, los pecadores. Si se hubiera quedado en el cielo, solo habría recibido gloria. Nunca habría tenido que enfrentarse a ninguna crítica, calumnia, ni habría tenido que ser insultado en esta tierra. Sin embargo, soportó todos esos insultos, porque era la única manera de salvar a sus hijos y concederles el perdón de los pecados. No eligió este camino con el corazón lleno de amor por sus hijos, en lugar de considerarse solo a sí mismo. Por ello, esta fiesta de los panes sin levadura contiene este significado. Para cumplir la profecía de la fiesta de los panes sin levadura por completo, no debemos pensar solo en nuestra propia comodidad y conveniencia. Dios nos ha permitido la misión de la predicación para que podamos participar en este buen sufrimiento mientras predicamos a las desafortunadas y pobres almas que están muriendo en la ignorancia sin conocer la verdad. Dios permitió solamente a sus hijos el camino más hermoso de la vida, pidiéndoles que llevaran a cabo esta misión. No es algo que pueda hacer cualquiera. Solo aquellos que son reconocidos y aprobados por Dios pueden llevar a cabo la misión de la predicación. Jesús habló una vez de la parábola de un hombre que cayó en manos de ladrones. Un hombre cayó en manos de los ladrones, lo abandonaron y lo dejaron morir. Un sacerdote vio al hombre, pero fingió que no lo había visto y pasó de largo. Un levita que decía que era el más justo y que cumplía perfectamente la ley, también lo ignoró y pasó de largo. Pero el samaritano hizo todo lo que pudo para salvar al hombre. En ese momento, el samaritano estaba de viaje. El tiempo empleado para salvar a esa persona podría haber sido un inconveniente. También gastó todo su dinero para salvarlo. Naturalmente, el viaje que quería hacer se retrasó, porque sacrificó su propia alegría para salvar a otro. Jesús preguntó, ¿cuál de estos tres crees que era prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? Entonces dio una respuesta clara diciendo, haz como el samaritano que salvó al hombre que cayó en manos de los ladrones. Cuando reflexionamos sobre todas estas enseñanzas, ¿qué podríamos hacer para llevar esa cruz y cómo podríamos participar en la vida de Cristo en nuestros días? Podemos confirmar todo esto a través del proceso de la predicación. Si el samaritano hubiera pensado en sí mismo, habría abandonado a aquel hombre, golpeado por los ladrones, al igual que el sacerdote y el levita. Sin embargo, en lugar de disfrutar del tiempo para su propio bienestar, tenía la mente puesta en los demás y pensó, primero, debo salvar su vida antes de que muera. Por eso Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Hoy, a través de la fiesta de los panes sin levadura, Dios quiere que entendamos este asunto. Así como Dios dejó de lado su comodidad y sacrificó toda su vida para salvarnos, nosotros también debemos utilizar nuestro tiempo para los demás, en lugar de dedicarlo solo a nosotros mismos y a nuestro propio placer. Debemos pensar siempre, ¿cómo puedo salvar a los demás? ¿Cómo puedo llevar a otros al eterno reino de los cielos? ¿Cómo puedo predicar la verdad del perdón de pecados a los demás y ayudarles a participar de la gracia de la salvación? Con respecto a esto, Jesús nos dio la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25 y nos mostró sobre aquellos que no llevaron a cabo sus enseñanzas correctamente y sobre aquellos que las siguieron correctamente. Leamos el libro de Mateo capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2,
y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí, en la parábola de los talentos, Jesús explicó sobre el que recibió 5 talentos, el que recibió 2 talentos y el que escondió su talento en la tierra. En la parábola estaban el que recibió 5 talentos y el que recibió 2. Si hubieran vivido solo para sí mismos y para su propia comodidad, nunca habrían recibido tales bendiciones de Jesucristo. Si hubieran vivido para su propio placer, no habrían hecho ningún esfuerzo para negociar y obtener un beneficio. El valor de los talentos que recibían los siervos era muy grande. Era una cantidad tremenda. Podían comer, jugar, descansar, dormir y vivir con ese dinero todo lo que quisieran, sin pedir ayuda de los demás durante el resto de sus vidas. Sin embargo, para ganar 5 talentos más, se esforzó mucho y se dedicó por completo. Aquí se expresa cómo negociar. Para negociar bien las cosas, ¿qué tendrían que hacer naturalmente? ¿Podrían prosperar un negocio si el dueño es orgulloso y altivo, pensando, yo soy el dueño? No, en absoluto. Debemos ser humildes y tratar a los clientes como si fueran reyes. Incluso si se enfadan y gritan, deben responder diciendo, oh, no sabía que se sentía así. Por favor, ¿podría bajar un poco la voz? Podemos hablar de esto con calma. Cuando seamos capaces de confortar y satisfacer las cosas por las que una persona está descontenta, ganaremos 5 talentos. Sin embargo, ¿qué hizo el que recibió 1 talento? Se negó a hacerlo y pensó, ¿saben quién soy? ¿Por qué debería inclinarme ante ustedes de esta manera? ¿Saben quién soy? ¿Cómo pueden pedirme que haga algo tan duro? Como pensaba así, terminó escondiendo su talento que había recibido en la tierra. Hermanos, hoy es la fiesta de los panes sin levadura. Es el día en que Cristo se sacrificó para salvarnos. A los que han decidido participar en el sufrimiento de Cristo en la cruz, Dios les ha mostrado el camino y la dirección para que puedan participar a través del camino de la predicación. Al predicar, todos los que quieran participar en este sufrimiento llegarán a sentir y comprender de forma natural por qué la predicación es el camino para seguir la senda de la cruz de Cristo. Al mismo tiempo, nos daremos cuenta de la gloria y alegría de este camino
cuando ganemos muchos talentos como resultado de la predicación del Evangelio. Por eso, hoy, a través de la fiesta de los panes sin levadura, al reflexionar sobre cómo Cristo vino a esta tierra para salvarnos, ya no pensaremos solo en nuestra propia alegría, paz y bienestar, sino en los que no han escuchado esta verdad. Hay muchas personas que no han escuchado esta verdad. Si Dios anunciara hoy que es el día del juicio, los seres humanos estarían ciertamente destinados a ir al infierno. Por lo tanto, debemos pensar siempre en cómo podemos salvarlos. El samaritano no se limitó a mirar al hombre que estaba medio muerto en el camino, sino que pensó en cómo salvar su vida. De esta forma, retrasó su viaje, que hacía por placer, y gastó todo el dinero que había preparado en salvar al hombre. El samaritano hizo su mayor esfuerzo por aquel hombre, aunque era un completo desconocido. Jesús bendijo al samaritano, que no era más que un extraño para el hombre, pero que se esforzó por salvarle la vida. Jesús dijo: «Ve y haz tú lo mismo». Creo que todos debemos entender que el camino y la manera de llevar la cruz de Cristo se encuentra en la predicación. Podemos encontrar más enseñanzas sobre esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Dios ha encerrado el significado de la cruz dentro de la predicación, de modo que cuando llevamos a cabo plenamente este camino, podemos decir que llevamos la carga de la cruz de Cristo junto con Él, participando en su sufrimiento. 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Veamos quiénes son aquellos que son dignos. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo, ¿qué hacéis? Padecéis. Este tipo de padecimiento no carece de sentido. Por eso dice: «Te encarezco delante de Dios y en su reino». ¿Qué debemos hacer? Veamos 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice: «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino». ¿Qué nos pide Dios? Que prediques la palabra. Podemos comprender que la razón y el significado de que Cristo haya llevado la carga de la cruz está contenido dentro de la predicación de la palabra. Nos dice: el reino de Dios está cerca, por lo tanto, debes participar con Cristo en su sufrimiento y en la gloria que ha de venir, predicando la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Las personas que no pusieron su esfuerzo en esta obra se limitarán a comprender el significado de esta fiesta solo como un conocimiento y nunca podrán tener la oportunidad de experimentar el verdadero significado de la fiesta de los panes sin levadura. Si pensamos que otros son mejores haciendo la obra del Evangelio, o si estamos siempre tranquilos, seguros y sin ninguna preocupación por salvar a los demás, al final no podremos evitar encontrarnos en la misma situación que la del siervo que recibió un talento. Cristo sufrió muchos padecimientos, persecuciones, burlas e insultos de sus propias criaturas. Sin embargo, dedicó toda su vida para salvarnos. Hoy pensemos en el sacrificio de la cruz de Cristo y también llevemos nuestra propia cruz siguiendo ese mismo camino. Podemos decir que la predicación es el camino de la verdad, que Dios estableció para hacernos comprender esto. Cuando predicamos a los demás, ¿todos les dan la bienvenida? No, no lo hacen. Cuando guiamos a una persona, se necesita mucho tiempo para ayudarla a entender y aceptar la verdad. Se requiere un gran esfuerzo, pasión y devoción. Habrá innumerables momentos en los que se sentirán preocupados. Si todo esto se unifica, nacerá un alma como un fruto, ¿verdad? Por eso, Cristo nos dio el mandamiento de predicar este Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras predicamos, lo que debemos pensar siempre es en el sacrificio de nuestros padres celestiales por sus hijos.
Deberíamos pensar, padre y madre han renunciado a su tiempo por mí, e incluso han venido a este planeta tan pequeño llamado Tierra, que se encuentra entre las innumerables estrellas del universo. Han venido vistiéndose de la ropa de la carne y se sacrificaron para salvarme. Dejaron el trono del cielo para salvarme. Han dejado toda la autoridad y la gloria del cielo para salvarme. Cuando tengamos este corazón en nosotros, comenzarán a producirse frutos. Llevar a cabo la predicación sin comprender el sacrificio de la cruz es predicar superficialmente, ya que no se está considerando el significado de la cruz de Cristo. Si Dios solo hubiera pensado en sí mismo, le habría resultado más cómodo quedarse en el cielo. Sin embargo, a pesar de ser quienes cometimos los pecados, Dios hizo un plan que toma 6.000 años para volvernos y guiarnos al arrepentimiento con el fin de salvar nuestras vidas. Dejó toda la gloria del cielo y vino a esta tierra en forma un poco menor que la de los ángeles. Mientras era azotado, ridiculizado y golpeado por sus propias criaturas y aterrorizado, mientras estaba en ese gran dolor y sufrimiento, aún así dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no haga como yo quiero, o sea mi propia voluntad, o sea para que me complazca, o sea para mi propia comodidad, sino que sea según tu voluntad. Dios ha puesto el significado de esta fiesta de los panes sin levadura en la predicación. Como resultado, ¿no dice la Biblia que verá linaje? La predicación es hermosa cuando la llevamos a cabo pensando en Dios. Así es como predicamos conociendo el verdadero significado de la predicación. Predicar no es para mostrar nuestros pensamientos y fe a los demás con nuestras palabras o para difundir nuestro conocimiento de la Biblia. Si predicamos con una fe que no escatima ningún esfuerzo, como si fueran dolores de parto, diciendo, yo también seguiré este sacrificio de Cristo en la cruz, Dios ve su corazón y le permite llevar un bonito fruto. Hermanos, aunque Dios se haya sacrificado por nosotros, ¿cuántas personas siguen extraviadas pensando que el domingo es un día verdaderamente bendito y que la Navidad es la fiesta sagrada que celebra el nacimiento de Jesucristo? No debemos abandonarlos, como el sacerdote de la parábola que simplemente pasó de largo, o como el levita que también se limitó a mirar al hombre y pasó de largo. Debemos preocuparnos por ellos, como lo hizo el samaritano. Deberíamos pensar, Dios tuvo misericordia conmigo y me ha convertido en lo que hoy soy. Pero si no tengo compasión de la gente, ¿quién les extenderá una mano de misericordia? Dios nos ha dado solo a nosotros el privilegio de salvar al mundo. Como es algo que solo nosotros podemos hacer, debemos llevar a cabo esta obra. Ya que no son otros quienes lo pueden hacer, debemos llevar la carga de la cruz y seguir la vida de Cristo. Hoy, pensando una vez más en el significado de esta fiesta de los panes sin levadura, demos gracias y gloria eternas a nuestro Padre y Madre Celestiales, que vinieron a esta tierra para salvarnos. Espero que en este año seamos capaces de poner todo nuestro esfuerzo en la obra de salvar a la humanidad. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.